Bueno, reciban un cordial saludo. En esta clase vamos a trabajar entonces los métodos de búsqueda de raíces de ecuaciones y vamos a trabajar en particular los métodos gráficos y la primera técnica denominada técnica de bisección. Entonces vamos a ver dentro de los métodos gráficos, que básicamente consiste en analizar la gráfica de una función para determinar por dónde atraviesa el eje de las x y entonces ver cómo ocurre un cambio de signo, ¿cierto? Posteriormente veremos entonces el método gráfico de búsqueda incremental, que básicamente hace eso, buscar un cambio de signo para determinar cuándo la función intersecta el eje y podamos allí entonces encontrar una raíz. Y ya basado en este método se determina el método numérico denominado la bisección, que básicamente es un tipo de búsqueda incremental en el cual el intervalo de búsqueda siempre se va a dividir a la mitad. Ya lo vamos a ver entonces más adelante. Vamos a comenzar entonces con el siguiente problema. Entonces supongamos que estudios médicos han establecido que las posibilidades de un bungee jumper de sufrir una lesión de vértebra significativa aumentan significativamente si la velocidad de caída libre supera los 36 metros por segundo después de 4 segundos de caída libre. Entonces su jefe le pide que determine la masa a la que se supera este criterio, dado un coeficiente de arrastre de 0.25 kilogramos por metro. Entonces básicamente le está pidiendo determinar cuál es la masa o el peso más alto que puede soportar, digamos, la cuerda, para que una persona que se lance no vaya a sufrir una de estas lesiones de vértebra, ¿cierto? Entonces usted tiene que determinar cuál es el peso máximo de la persona que va a saltar para que no sufra lesiones. Eso es un problema bien importante. Entonces miremos, nosotros ya conocemos y ya la hemos estudiado aquí, la solución analítica, ¿cierto? Que nos permite predecir la velocidad de caída en función del tiempo. Entonces viene dada en términos de la gravedad, la masa del individuo, el coeficiente de arrastre C sub t y el tiempo, ¿cierto? Entonces observen que es una función de velocidad con respecto al tiempo o en función del tiempo. Entonces, como ustedes pueden observar, por más que lo intentemos, no es posible manipular la ecuación para determinar la masa, porque observen ustedes, la masa está metida acá en una raíz y dentro de una raíz, pero en una tangente hiperbólica. Entonces no es posible aislar la masa en el lado izquierdo de la ecuación para poder resolver, porque recuerden que lo que tenemos que hallar es la masa de la persona que se lanza. Entonces una forma alternativa de ver el problema básicamente consiste en restar b de t en ambos lados de la función, ¿cierto? Entonces obtenemos esta nueva ecuación 5.2, donde básicamente si aquí tuvimos que restábamos b sub t menos b sub t, entonces lo que vamos a decir es que f en m es igual a 0, ¿cierto? Entonces básicamente vemos que la respuesta de este problema es el valor de m, que hace que la función sea igual a 0. Entonces aquí yo ya lo que tengo que buscar son los valores de m que hacen que esta ecuación 5.2 sea igual a 0. Entonces esto es lo que nosotros vamos a denominar un problema de raíces. Y aquí vamos a mostrar entonces cómo usar el computador para obtener tales soluciones. Entonces hablemos un poquito de las raíces en ingeniería y ciencias, ¿cierto? Aunque surgen obviamente en otros contextos problemáticos, las raíces de ecuaciones básicamente o con frecuencia ocurren en el área de diseño. Entonces en la tabla que vamos a ver a continuación vamos a enumerar una serie de principios fundamentales que se utilizan habitualmente en el trabajo de diseño, ¿cierto? Las ecuaciones o modelos matemáticos que se derivan de estos principios se emplean para predecir variables dependientes, ¿cierto? En función de variables independientes, funciones forzadas y parámetros. Vamos a tener en cuenta que en cada caso las variables dependientes reflejan el estado o el rendimiento del sistema, mientras que los parámetros van a representar las propiedades o composición del mismo, ¿cierto? Entonces miremos por ejemplo un principio fundamental, digamos el principio fundamental del balance de calor. Allí la variable dependiente es la temperatura y las variables independientes son el tiempo y la posición. Los parámetros que definen ese sistema básicamente son las propiedades térmicas del material y la geometría del sistema. Y así podríamos enumerar otros principios como el balance de masa o el balance de fuerzas. Entonces allí podríamos determinar variables dependientes e independientes y los parámetros que rigen dicho sistema, ¿cierto? Entonces,
Un ejemplo de estos modelos, como los que acabamos de ver allí en la tabla, es la ecuación para la velocidad del saltador, ¿cierto? Si los parámetros son conocidos, entonces la ecuación 5.1 puede utilizarse para predecir la velocidad del saltador. Los cálculos pueden realizarse directamente porque B se expresa explícitamente en función de los parámetros del modelo. Entonces, por lo tanto, vemos que está aislado en un lado de la igualdad, ¿cierto? Pero el problema que se nos planteó allí fue determinar la masa de un saltador con un coeficiente de arrastre que estaba determinado, ¿cierto?, para alcanzar una velocidad prescrita en un periodo de tiempo establecido. Y entonces, como vimos, aunque esa ecuación nos da una representación matemática que relaciona pues las variables y los parámetros del modelo, no era posible resolver explícitamente la masa, ¿cierto? Vimos que no era posible dejar masa a un lado e igual dependiendo de otros parámetros conocidos. Entonces observamos pues que la masa en esa ecuación es implícita, ¿cierto? Me genera una ecuación implícita. Entonces miremos en qué consisten los métodos gráficos para encontrar o resolver este tipo de problemas. Entonces básicamente estos métodos me permiten obtener una estimación, ojo, estimación de la raíz de la ecuación f de x igual a 0, ¿cierto? ¿Y cómo se hace? Básicamente es hacer un gráfico de la función y observar dónde se cruza con el eje x. Entonces ese punto que representa el valor de x para el cual la función es 0 nos va a proporcionar una aproximación de la raíz. Entonces miremos un ejemplo. Vamos a utilizar el enfoque gráfico para determinar la masa del saltador con un coeficiente de arrastre de 0.25 kilogramos por metros para tener una velocidad de 36 metros por segundo después de 4 segundos de caída libre, ¿cierto? Recordemos que la aceleración de la gravedad es 9.81 metros por segundo cuadrado. Entonces, en este orden de ideas, nos están entregando todos los parámetros del sistema y necesitamos entonces hallar la masa del saltador, ¿cierto? Con estos parámetros establecidos, que fue como se planteó el problema al principio. Entonces, vamos a utilizar MATLAB para poder determinar gráficamente esto. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es una gráfica de la ecuación 5.2, que es la que estamos colocando aquí, versus la masa. Entonces, vamos a colocar, la primera entrada van a ser los datos o los parámetros del sistema, ¿cierto? Entonces, coeficiente de arrastre de 0.25, la gravedad 9.81, la velocidad que es 36 y el tiempo que es igual a 4 segundos. Entonces vamos a decir, como vamos a graficar en función de la masa, entonces vamos a generar un vector que me muestre la masa, que es, recuerden ustedes, la función linspace entre 50 y 200, que lo que va a hacer es generar puntos, 100 puntos por defecto igualmente espaciados entre 50 y 200. Posteriormente entonces vamos a definir la función que está en función de la masa, que sería entonces toda esta que tenemos acá, la raíz de g por mp, recuerden que m está definida por este vector que es la masa, sobre coeficiente de arrastre, por la tangente de lo mismo, entonces la gravedad, coeficiente de arrastre sobre mp que representa los puntos que van a ir variando de la masa, y todo esto menos b. Miren que todos los parámetros que tenemos acá son parámetros que ya están conocidos, ¿cierto? Lo que queremos determinar entonces es cómo se mueve la masa determinada por esa función de masa, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es un plot de mp que quedaría en el eje x, como va variando la masa, y fp que me va definiendo la función cuando la masa va incrementándose. Este grid lo único que hace es mostrarme una cuadrícula que me va a permitir ver de manera más clara dónde se va a cruzar entonces la función con el eje de las x. Entonces observen ustedes acá, entre 50 y 200 puntos, entre 50 y 200 se generó la masa, ¿cierto? Recuerden que esta sería entonces básicamente el eje de masa y aquí tendría la función en términos de ese m. Entonces observen ustedes cómo entre 50 y 200 esa función se va incrementando. Aquí está el eje de las x. Entonces lo que nos interesa es este punto de corte. Este método gráfico básicamente nos dice que la masa está por acá en un intervalo, ¿cierto? Entonces nos permite reducir el intervalo de búsqueda para determinar dónde se encuentra la raíz. Entonces uno no puede ver exactamente dónde es, podría hacer un zoom para determinar dónde se corta, pero pues obviamente eso dependerá como el programa que esté utilizando.
Entonces observamos que la función cruza el eje M entre 140 y 150 kilogramos aproximadamente, ¿cierto? La inspección visual de la figura nos proporciona una estimación aproximada de la raíz y nos dice que es más o menos 145. La validez de la estimación gráfica la podemos verificar si la sustituimos en la ecuación 5.2. Entonces básicamente vamos a coger esta ecuación y vamos a cambiar el parámetro, ese parámetro se llamaba MP, ¿cierto? Que era la masa, nos llamábamos MP, lo vamos a sustituir entonces por 145, entonces MP por aquí, y eso nos da una respuesta de 0.0456. Observen que este es un valor que está pues más o menos cercano a 0, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? Que es cuando toda esta función se vuelva a 0. También podemos verificar sustituyéndolo en la ecuación 5.1 junto con los valores de los parámetros. Entonces recuerden la ecuación original, entonces ya sustituimos todo lo que conocemos, la gravedad, ese 145, y eso nos da entonces 36.0456, que está cerca de la velocidad de caída deseada, que en ese caso era de 36 metros por segundo, ¿cierto? Entonces acá acabamos de obtener por el método gráfico una aproximación muy buena de la raíz de esa función. Entonces, estas técnicas tienen un valor práctico limitado porque no son muy precisas, ¿cierto? Sin embargo, se pueden utilizar los métodos gráficos para obtener estimaciones aproximadas de las raíces. Esas estimaciones pueden emplearse como conjeturas iniciales de los métodos numéricos que vamos a discutir acá. Entonces esas conjeturas iniciales son supremamente importantes porque básicamente lo que hacen es reducir el campo de búsqueda a un intervalo donde yo más o menos sé que se encuentra la raíz, ¿cierto? Y eso va a reducir mucho el tiempo de cálculo y el número de iteraciones. Entonces, además de proporcionarnos estimaciones aproximadas de la raíz, las interpretaciones son muy útiles, las interpretaciones gráficas son muy útiles para comprender las propiedades de las funciones y poder anticipar, por ejemplo, dificultades que pueden presentar los métodos numéricos y el diseño de los mismos, ¿cierto? Entonces miremos la búsqueda incremental. Básicamente este es un método gráfico, ¿cierto? Entonces, si yo aplicara la técnica gráfica en el ejemplo 5.1, ese ejemplo básicamente corresponde al que acabamos de trabajar del saltador, entonces se observó que la función cambió de signo en los lados opuestos de la raíz. Yo me voy a devolver a la gráfica y les voy a mostrar eso. Entonces observen ustedes, la raíz está aquí en 0, la función aquí es negativa, ¿cierto? Antes de la raíz, y después de la raíz la función es positiva. Entonces hubo un cambio de signo de la función antes y después de la raíz, y en eso se basa ese método de búsqueda incremental. Entonces observemos acá que en general, si la función es real y continua en el intervalo que va de x sub l, que es un límite inferior, a x sub u, que se denomina un límite superior, y la función en ese límite inferior y la función en ese límite superior tienen signos opuestos, es decir, el producto de la función en el límite inferior por la función en el límite superior es negativo, entonces debe haber por lo menos una raíz, ojo, real entre esos dos valores. Entonces, entre ese intervalo de búsqueda x sub l, x sub u, ¿listo? Cuando se presenta un cambio de signo en la función. Entonces, los métodos de búsqueda incremental aprovechan esta observación localizando un intervalo donde la función cambia de signo, ¿cierto? Entonces, un problema potencial con una búsqueda incremental es la selección de la longitud del intervalo, ¿cierto? Si tengo una longitud muy pequeñita, o sea, un intervalo de búsqueda muy reducido, la búsqueda puede llevar muchísimo tiempo. Por otro lado, si la longitud ya es muy grande, entonces existe la posibilidad de que se pierdan raíces espaciadas. Vamos a ver eso en la figura 5.3. El problema se agrava por la posible existencia de raíces múltiples. Entonces, por ejemplo, vemos que cuando hay raíces múltiples en un polinomio, por ejemplo, a veces tienden a tocar levemente el eje de las x y no hay cambio en el signo de la función, pero hay un cambio solamente en el comportamiento de la función. Entonces es allí donde este tipo de problemas hacen que la búsqueda incremental no sea tan buena. Por ejemplo, si yo tengo una raíz, por ejemplo, aquí, y básicamente la gráfica tiende a acercarse mucho a ese valor, ¿cierto? Pero no lo toca del todo y observamos que no hay un cambio de signo, sino que la función simplemente cambia de comportamiento. Entonces, cuando se presentan esas raíces múltiples, es donde los métodos incrementales o incluso el método de bisección tienen problemas para encontrar la raíz.
Bueno, entonces observemos la gráfica 5.3. Entonces observen ustedes por acá. Estos son los casos en los que se pueden pasar por alto raíces porque la longitud incremental del procedimiento de búsqueda es demasiado grande, ¿cierto? Entonces tenga por ejemplo en cuenta que la raíz de la derecha es múltiple y se perderá independientemente de la longitud del intervalo. Entonces observen ustedes que aquí pasa lo que yo les decía ahorita, ¿cierto? Acá hay una raíz al parecer múltiple porque a pesar de que toca el eje de las X, no hay un cambio de signo, ¿cierto? Entonces se acerca mucho para hacer una raíz, pero no hay un cambio de signo, lo que hace que la búsqueda incremental no detecte esta raíz independientemente de que el intervalo de búsqueda sea muy ancho o no. Acá encontramos una cantidad de raíces bastante grande en un intervalo muy pequeño, ¿cierto? Entonces observamos pues que hay una cantidad de problemas que se pueden presentar en estos métodos, y más cuando se presentan múltiples raíces, ¿listo? Del mismo problema, de la misma función. Entonces podemos desarrollar un archivo M en MATLAB que implemente una búsqueda incremental para localizar las raíces de la función que vamos a denominar FUG, dentro de un rango que nosotros vamos a establecer de un X mínimo a un X máximo. Ya lo vamos a ver entonces el algoritmo en la figura 5.4, ustedes lo pueden implementar para que miren cómo funciona. Tenemos un argumento opcional que es NS, que básicamente permite especificar el número de intervalos dentro del rango. Si se omite, entonces básicamente le establece 50 intervalos de búsqueda, y tenemos un bucle for que se utiliza para recorrer cada intervalo, ¿cierto? En el caso de que ocurra un cambio de signo, los límites superior e inferior se almacenan en una matriz que vamos a denominar XB. Entonces ustedes pueden aquí observar, esta sería la figura 5.4, ustedes pueden implementar el algoritmo de búsqueda incremental y podemos utilizar ese algoritmo para resolver un problema. Entonces digamos que vamos a utilizar la búsqueda incremental para identificar paréntesis dentro del intervalo 3.6. Estos paréntesis me refiero como intervalos pues de búsqueda donde se pueden presentar cambios en las raíces, ¿cierto? Entonces tenemos esta función seno de 10x más coseno de 3x. Observen que son funciones que oscilan, por lo tanto tienden a obtener múltiples raíces. Vamos a buscar raíces en el intervalo que va de 3 hasta 6. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir la función. Entonces yo le puedo decir, llamo la función y aquí le digo básicamente que mi función es una función que depende de x, para eso utilizo el arroba, ingreso la función, acá le doy que busque entre 3 y 6. Él define entonces ese intervalo de búsqueda, y cuando yo ejecuto entonces la función me dice que el número de paréntesis que encontró fueron 5, ¿cierto? Entonces encontró una raíz entre 3.24 y 3.30, entre 3.30 y 3.36, y así sucesivamente en estos 5 intervalos. Entonces si nosotros analizamos la figura, observamos que él detectó raíces aquí en estos intervalos. Aquí hay 1, 2, aquí encontró otro y otro. Entonces observen ustedes que dejó por fuera este y este, por ser posiblemente raíces múltiples, ¿cierto? Entonces miren ustedes que aquí está el eje X, allí presenta entonces los cruces. Él me está diciendo busque por aquí, por aquí, en cada una de esos señalamientos que hizo. Pero entonces deja de lado esto. Pero ¿cómo podríamos resolver ese inconveniente? Agregándole más iteraciones, ¿cierto? Entonces, aunque detectó 5 cambios, debido a que los subintervalos son demasiado amplios, la función pierde posibles raíces como las que vimos allá, que podrían estar aproximadamente en 4.25 y 5,2, que son esta, ¿cierto? Que son esta y esta. Entonces esta que es aproximadamente 4.25 y 5,2 aproximadamente. Entonces, esas posibles raíces parecen ser dobles, como lo vimos en la gráfica. Sin embargo, al usar la herramienta de acercamiento, está claro que cada uno representa 2 raíces reales que están muy juntas. Ustedes pueden verlo cuando hagan la gráfica, ¿cierto? La función puede ejecutarse entonces nuevamente con más subintervalos, con el resultado que ubica los 9 cambios de signo. Entonces observen ustedes, si yo ya le digo que me incremente
los intervalos de búsqueda, entonces él me dice que encontró 9 brackets o paréntesis donde se encuentran las raíces. Entonces ya detectó las 9 posibles raíces en ese intervalo de la función que establecimos allí. ¿Listo? Entonces incrementar este puede ayudar, por ejemplo, cuando tenemos funciones que oscilan demasiado y que pueden tener muchas raíces. Entonces observemos acá la gráfica, miren que ya detectó todas las posibles raíces. Entonces ese ejemplo que acabamos de ver nos ilustra que los métodos de fuerza bruta, como la búsqueda incremental, no son infalibles, ¿cierto? Entonces sería aconsejable complementar tales técnicas automáticas con cualquier otra información que proporcione información sobre la ubicación de las raíces. Por ejemplo, dicha información se puede encontrar trazando la función y entendiendo el problema físico del que se originó la ecuación. Cuando ya la aplicamos a un ejercicio de la vida real, entonces es muy buena idea entender cómo se comporta el problema y tener un gráfico bien hecho del problema para poder determinar cuáles son las posibles raíces, ¿cierto? Entonces vamos a ver el primer método numérico, que ya no es un método de fuerza bruta que únicamente se basa en la gráfica, sino que ya es un método estrictamente numérico que se denomina el método de bisección. Pues entonces básicamente es una variación del método de búsqueda incremental, ¿cierto? En el cual el intervalo vamos a dividirlo siempre por la mitad. Entonces, si una función cambia de signo durante un intervalo, se evalúa el valor de la función en el punto medio. Y la ubicación de la raíz se determina como si estuviera dentro del subintervalo donde se produce ese cambio de signo. El subintervalo entonces se convierte en el intervalo para la próxima iteración y el proceso lo vamos a repetir hasta que conozcamos la raíz con la precisión requerida. Entonces vamos a verlo gráficamente para comprenderlo de manera más simple. Entonces acá tenemos esta figura que es la 5.5 que nos proporciona una representación gráfica del método. Este es el mismo problema del bungee jumper, ¿cierto? Del saltador, donde vemos que había una raíz como por acá, ¿listo? Entonces observen ustedes, tengo primero, en la primera iteración yo establezco un intervalo de búsqueda con unos límites x sub l y x sub u respectivamente. Allí entonces determino la mitad, que sería x sub l más x sub u sobre 2, ¿cierto? Y eso se convierte entonces en x sub r. ¿Qué tengo que analizar? Tengo que analizar si el producto de la función x sub l por f en x sub r es negativo o es positivo. Entonces, f en x sub l por f en x sub r en este intervalo sería positivo, ¿cierto? Entonces, f en x sub l por f en x sub u es mayor que 0, lo cual me indica que no hubo un cambio de signo en la función, por lo tanto no hay un cambio en la raíz. Pero si yo evalúo f en x sub r por f en x sub u, me doy cuenta que es negativo. Por lo tanto, estoy mirando que efectivamente en ese intervalo dado por esos dos valores se debe encontrar la raíz, porque allí hubo un cambio de signo de la función y efectivamente observenlo ustedes acá. Entonces, ¿qué hace bisección para la segunda iteración? Parte a la mitad de ese intervalo, entonces observen ustedes que ubica nuevamente un x sub r y hace exactamente lo mismo, mira si es positivo o si es negativo, ¿cierto? Entonces observamos que acá me dio negativo y acá me dio positivo, por lo tanto me quedo con este intervalo de búsqueda. ¿Qué hago nuevamente? Divido otra vez a la mitad, busco, si es positivo entonces acá resultó positivo y acá negativo, por lo tanto me quedé con este intervalo y por acá ubico la raíz. Cuando yo ya tengo una precisión que denomino aceptable, entonces paro el algoritmo, ¿cierto? Entonces básicamente es eso, un tipo de búsqueda incremental, pero que divide el intervalo de búsqueda a la mitad dependiendo si el producto de la función en los puntos conocidos es positivo o es negativo. Entonces miremos cómo podemos utilizar la bisección para resolver el mismo problema abordado gráficamente del saltador, ¿cierto? Entonces, el primer paso básicamente es adivinar dos valores de lo desconocido. En el presente problema es la masa, ¿cierto? Que nos den valores para la función en términos de la masa con signos diferentes. Entonces, a partir de la solución gráfica del ejemplo, pudimos ver que la función cambia de signo entre 50 y 200, ¿cierto? La gráfica nos sugiere, pues, que hay mejores conjeturas, digamos, observamos que la raíz estaba más o menos entre 140 y 150, pero para ilustrar bien cómo funciona este método, lo que vamos a hacer es pensar que conocemos solamente que puede haber un cambio de raíz entre 50 y 200 y
vamos a ir entonces aproximándonos al cálculo. Entonces observen ustedes, este sería mi x sub u, perdón, mi x sub l, y este sería mi x sub u, ¿cierto? Límite inferior y límite superior. Entonces establezco el x sub r, que sería 125. Esa sería mi primera aproximación de la raíz. Entonces, el valor exacto es este, que me va a permitir calcular un error relativo porcentual verdadero, ¿cierto? Y entonces, si yo calculo ese error relativo porcentual verdadero, suponiendo que la raíz entonces es 125, ese error relativo porcentual es del 12.43%. A continuación, lo que voy a hacer es calcular el producto entre el valor de la función en el límite inferior y el punto medio, es decir, voy a calcular la función en x sub l por f en x sub r, ¿cierto? Y observamos que eso me dio mayor que 0. Quiere decir entonces que este intervalo que está entre 50 y 125 lo descarto, porque como no hay un cambio de signo en la función, me tengo que pasar entonces para el otro intervalo. Y observemos lo que sucede. Allá, ¿cierto? Entonces observamos pues que allí fue mayor que 0, no se produce ningún cambio en el signo, por lo tanto allí no está la raíz. En consecuencia, la raíz debe ubicarse entre el intervalo superior, que estaría entre 125 y 200. Por lo tanto, creamos este nuevo intervalo redefiniendo el límite inferior como 125. Entonces ya vamos a decir que mi x sub l es 125, que mi x sub u es 200 y calculo entonces el x sub r, me da 162.5. Si yo calculo el error relativo porcentual con el conocimiento de la raíz verdadera, observo que me da 13.85%. Observamos que el anterior nos dio 12.43%. No debemos asustarnos porque el error se incremente, porque posiblemente en ese salto de intervalo podríamos estar alejándonos más de la raíz a pesar de que estemos en el intervalo correcto de búsqueda. Listo, entonces esto muchas veces hace que el error pueda incrementarse o a veces disminuirse sin razón aparente, cuando uno pensaría que debería ir disminuyendo, ¿cierto? Pero como les digo, al cambiar de intervalo podríamos quedar más lejos, o sea, ese x sub r podría quedar más lejos de la raíz verdadera, entonces por eso se produce muchas veces un incremento en el error. Entonces el proceso yo lo puedo repetir hasta obtener pues estimaciones más refinadas. Entonces, por ejemplo, si yo ya calculo ese f en 125 por f de 162.5, miren que me da entonces un valor negativo. Por lo tanto, en este intervalo se va a encontrar ahora el valor de la raíz, ¿cierto? Y voy a redefinir entonces este como límite superior. Entonces este se convierte en x sub u y 125 se convierte en x sub l, quien anteriormente era el x sub r. Entonces vuelvo y calculo el x sub r con este como x sub l y este como x sub u y me da 143.75. Si yo calculo el error relativo porcentual, me da 0.79. Observen entonces que ya tengo un error más bajito, me estoy aproximando más al cálculo de la raíz, ¿cierto? Y yo puedo entonces repetir el procedimiento hasta que el resultado sea lo suficientemente preciso como para satisfacer las necesidades, ¿cierto? Entonces esto ya se cambiará dependiendo pues de la precisión que yo necesite. Entonces terminamos ese ejemplo con la afirmación de que el método podría continuarse para obtener una estimación refinada de la raíz, pero es necesario entonces desarrollar un criterio que sea objetivo para decidir cuándo terminar con el método. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es como realizar o determinar un criterio de parada del algoritmo, algo que me diga, listo, termino los cálculos porque yo ya tengo una estimación de la raíz que me sirve, ¿cierto? Entonces, una sugerencia inicial para hacer eso podría ser finalizar el cálculo cuando el error cae por debajo de un nivel previamente especificado, ¿cierto? Entonces aquí es donde yo defino como una especie de nivel de tolerancia, que es hasta donde voy a llevar mis cálculos para decir que ya estoy satisfecho con el resultado. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, el error relativo verdadero se redujo de 12.46 a 0.79, ¿cierto? Durante el curso del cálculo. Podríamos decir que deberíamos terminar cuando el error cae por debajo de un valor que esté, digamos, más bajito que 0.5%. Entonces,
Esta estrategia va a ser defectuosa porque las estimaciones del error del ejemplo las basamos en un conocimiento de la raíz verdadera, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Que nosotros no conocemos esa raíz. Si la conociéramos, pues no tendría mucho sentido utilizar métodos numéricos para aproximarlo. Entonces, lo que hacemos es requerir una estimación del error que no dependa del conocimiento previo de la raíz, ¿cierto? Entonces, básicamente, una forma es estimando un porcentaje, pero aproximado del error relativo. Entonces, ya no voy a hablar de un error relativo porcentual verdadero, sino de un error relativo porcentual estimado. ¿Listo? Un aproximado. Entonces, ¿cómo se va a utilizar ese aproximado? Va a ser el x sub r nuevo, recuerden que r básicamente está representando la raíz que yo supongo que tengo, menos la anterior sobre la nueva, ¿cierto? Y entonces, cuando este error aproximado esté por debajo de un e sub s, que es uno establecido, que yo puedo decir, por ejemplo, el 0.5%, cuando este e sub a esté por debajo de ese establecido del 0.5% o uno inclusive más pequeño, yo ya le digo termine el cálculo y entrégueme el valor de la raíz. Listo, ese sería como nuestro criterio de parada. Entonces vamos a continuar con el ejemplo anterior hasta que el error aproximado caiga por debajo de un criterio de detención de el 0.5%. Entonces vamos a utilizar esa ecuación anterior para calcular los errores. Entonces, los resultados de las dos primeras iteraciones fueron 125 y 162.5, ¿cierto? Entonces, si sustituimos en ese error aproximado, nos da del 23.08%. Miren que es más alto que el anterior, que era el verdadero, era el 13.85, ¿cierto? Por lo tanto, yo todavía tengo que ese aproximado pues es mayor que E sub t, ¿cierto? Y si yo quiero establecer un E sub S como 0.5, pues todavía estoy muy lejos porque voy en un 23.8%, lo que quiere decir que tengo que continuar con mi cálculo. Entonces en la siguiente tabla se resume. Observen ustedes. En la primera iteración, bueno, tengo el error verdadero, pues que es 12.43. No es posible estimarlo, sino hasta el error aproximado no es posible estimarlo, sino hasta a partir de la segunda iteración, porque ya tengo un anterior más el siguiente que sería este para poder calcular el E sub A, ¿cierto? Entonces observen ustedes que en ese caso el E sub A es del 23.08%, que fue el que mostramos ahorita, con uno verdadero del 13.85. En la siguiente iteración ese error se reduce al 13.04%. Y en la siguiente al 6.98, en la siguiente 3.37, observen ustedes, hasta que llegamos en una octava iteración a un error aproximado del 0.41, ya está por debajo del 0.5%, que era el que yo había establecido como criterio de parada. ¿Listo? Entonces quiere decir que necesité de 8 iteraciones para encontrar un valor de la raíz que fuera lo más aproximado a lo que yo necesitara, ¿cierto? A este valor que fuera menor del 0.5%. Entonces, después de 8 iteraciones, finalmente ese error cae por debajo del preestablecido y podemos terminar el cálculo. Los resultados se resumen en la figura 5.6, donde vemos la naturaleza irregular del verdadero error. Y esto se debe al hecho que, para la bisección, la raíz verdadera puede encontrarse en cualquier lugar dentro del intervalo que esté en corchete, ¿cierto? Los errores verdaderos y aproximados van a estar muy separados cuando el intervalo se centra en la raíz verdadera. Y están muy cerca cuando la raíz verdadera cae en cualquier extremo del intervalo. Lo que yo les decía, si yo divido mi intervalo de búsqueda, digamos la raíz está por aquí, y yo establezco, digamos, yo sé que acá está entonces la raíz, ¿cierto? Y establezco la mitad. Entonces observen ustedes que yo puedo estar alejándome de la raíz, ¿cierto? Entonces eso hace que el cambio de intervalo muchas veces haga que el error se incremente. Por eso vamos a ver una naturaleza medio errática en el comportamiento del error que se refleja en la gráfica 5.6. Observen ustedes acá. El error aproximado vemos que va cayendo, pero el verdadero, observen ustedes las fluctuaciones que tiene, y eso se debe precisamente a el método de bisección y la forma o búsqueda que hace utilizando el punto medio del intervalo como una aproximación nueva
de la raíz, ¿cierto? Entonces vemos que puede caer en un lugar lejano de la raíz verdadera y eso hace que los errores fluctúen, que muchas veces bajen y vuelvan y se incrementen, ¿cierto? Y luego comiencen pues a caer. Entonces, aunque el error aproximado no proporciona una estimación exacta del error verdadero, esa figura que vimos anteriormente nos sugiere que el error aproximado captura la tendencia general a la baja del error verdadero, ¿cierto? Además, la figura nos exhibe una característica que es muy atractiva y es que ese error aproximado siempre es mayor que el error verdadero. Así entonces, cuando yo tengo que el error aproximado cae por debajo de un valor establecido, yo puedo calcular o terminar mi cálculo con confianza de que la raíz es al menos tan precisa como el nivel aceptado que especificamos de manera previa, ¿cierto? Entonces esa fórmula para el error aproximado es bastante buena como criterio de parada del algoritmo. Entonces aquí simplemente les muestro un archivo de MATLAB donde podemos implementar el método de bisección que se va a denominar bisect, ¿cierto? Ingreso la función, ingreso un x inferior y un x superior y un criterio de detección que puede ser opcional. Entonces ya vamos a ver que si no es opcional, el algoritmo yo le puedo establecer un criterio preestablecido, ¿cierto? Entonces aquí tengo la función que me va a entregar entonces la raíz, me va a entregar la función evaluada en la raíz, me va a entregar el error aproximado y me va a entregar el número de iteraciones en las cuales desarrolló la búsqueda, ¿cierto? ¿Qué le tengo que ingresar? Le tengo que ingresar la función, el límite inferior del intervalo de búsqueda, un límite superior, el S que es un error preestablecido si lo deseo, si no él me lo establece por defecto como 0.0001%, un maxid que es un número máximo de iteraciones, él por defecto establece 50, o sea que si no le coloco nada, él me va a hacer 50 iteraciones y con eso entonces yo ya tengo aquí toda la implementación del algoritmo que ustedes la pueden analizar y la pueden implementar en MATLAB y una forma de utilizarlo entonces sería la siguiente. Entonces volvemos con el ejemplo del saltador, ¿cierto? Generamos la gráfica de estimación, eso ya lo hicimos, de la función versus la masa y estimamos que la raíz cayó entre 140 y 150 kilogramos, ¿cierto? Entonces colocamos la función bisect de la figura para determinar la raíz. Entonces vamos a decir que fm es la función que depende de la masa, la escribo tal cual la tengo aquí, luego utilizo el algoritmo bisect, le ingreso fm y le digo que me busque entre 40 y 200, entonces él me calcula una masa de 142.74, me dice que la función allí es de 4.6089 por 10 a la menos 0.07, lo que indica que esto es un valor muy aproximado de la raíz porque es básicamente la función da aproximadamente 0, ¿cierto? Esto es aproximadamente 0, que el error aproximado fue de 5.34 por 10 a la menos 5%, o sea, un error bastante pequeño y que se logró esta raíz en 21 iteraciones, ¿cierto? Entonces, obtenemos una masa de 142.74 kilogramos después de 21 iteraciones con un error relativo aproximado de 0.000, bastante pequeño, ¿cierto? Y un valor de la función cercano a 0, o sea que observamos pues que el algoritmo de bisección funcionó en este caso bastante bien, pero recordemos que en ese caso teníamos una función que atravesaba así, ¿cierto? Ya veríamos entonces qué sucede con una función que presente más oscilaciones, ¿cierto? Donde sea más complicado encontrar. Entonces por ahora este algoritmo nos funciona muy bien para un intervalito de búsqueda. Listo, ustedes podrían hacer pruebas con una función que tenga múltiples raíces para ver si el algoritmo es capaz de detectar múltiples raíces. Listo, entonces por ahora esto es todo. Muchas gracias por la atención. Entonces ya continuaremos con la próxima clase con otros métodos para encontrar raíces de funciones y raíces de sistemas de ecuaciones. Listo, hasta luego, que estén muy bien.